7:39 en Caracas, Venezuela. Estamos de vuelta con más en Primera Página, listos para continuar el análisis y la información respecto a la muerte del Papa Francisco. Hoy le vamos a dar otro enfoque, vamos a estar conversando sobre las ideas que pronunció el Papa en materia económica, porque abogaba en cierta forma por una economía global mucho más justa, como él lo consideraba. Recibimos a esta hora en nuestro espacio a José Manuel Restrepo, es economista y rector de la Universidad de EIA y también exministro de Comercio de Colombia y fue rector incluso de la Universidad del Rosario. Es un gusto que nos acompañe, estimado rector. Buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial, Jorge, a usted y a todos los que nos están viendo aquí en Globovisión. Gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a usted por atendernos. Le comento, el Papa muere en un contexto de crisis de la globalización y en un mundo donde el comercio en este momento se ve un poco más fragmentado debido a las recientes medidas impuestas por Estados Unidos, pero además no podemos obviar las otras realidades ya existentes. En sus consideraciones, el Papa muchas veces se refirió a que la economía actual mataba a miles de personas y él abogaba por la justicia social, también por la erradicación de la pobreza y de hecho hubo varias iniciativas orientadas al respecto. ¿Qué podemos rescatar de las ideas del Papa en torno a su visión global? Creo que el Papa Francisco fue un protagonista de una manera distinta de aproximar la percepción sobre la economía misma. Sus dos encíclicas, Laudato Si del 2015 y Fratelli Tutti del 2020, me parece que son el almendrón de la propuesta alrededor de la economía que tenía el Papa Francisco. Efectivamente, como tú lo decías, en una de sus cartas apostólicas hace esa crítica a cómo la economía está matándonos. Esa economía basada en la exclusión, basada en la inequidad, esa economía que crea esa cultura del descarte, del consumismo en exceso. Por eso él hace el llamado desde Fratelli Tutti a una economía con rostro humano, una economía al servicio del hombre, una economía, si se quiere, con corazón, en donde el trabajo, por ejemplo, sea una fuente de la dignidad humana y por lo tanto cuidar de ese trabajo. Esa encíclica, Fratelli Tutti, hace un llamado, una manera de ver la economía con sentido de solidaridad, donde genuinamente se construya fraternidad en la humanidad. Y la otra encíclica que me parece que es fundamental es Laudato Si, porque Laudato Si es, entre otras además, el preludio de cómo empezar a concebir la economía en función de la casa común, de nuestro medio ambiente, de cómo entender que la economía no puede contribuir a la destrucción de lo que estamos viendo hoy en medio del cambio climático, la destrucción de la economía por la vía del extractivismo, a no considerar la naturaleza y el impacto que están teniendo nuestras decisiones económicas sobre el medio ambiente. Creo que ahí se resume el almendrón de esta propuesta, pero hay otras cartas apostólicas que hablan, por ejemplo, sobre la crítica a las finanzas especulativas, la regulación incluso ética de los mercados, el valor de la economía popular y cómo salir de la economía informal. Yo creo que ahí está como el almendrón de este mensaje de Francisco. De hecho, estimado rector y exministro, usted conoció en persona al Papa Francisco cuando estuvo en el gobierno colombiano y yo quisiera rescatar parte de lo que él decía, hablaba de la economía de Dios, una visión mucho más espiritual sobre lo que debe ser la repartición de los recursos por igual a la sociedad. Y de hecho también cito una iniciativa que se llamaba o se llama The Economy of Francesco, quizás no se pudo materializar su visión en concreto para, digamos, lograr los cambios que él buscaba, pero sí marcó un precedente también para la Iglesia Católica que un papa se refiriera directamente a estos desafíos ya muy presentes en la economía y que de hecho afectan a millones de personas. ¿Qué continuidad pudieran tener estas ideas en el futuro de la Iglesia y en el presente muy cercano con la designación de un nuevo pontífice? Pues, a ver, yo creo que el futuro de la iglesia va a estar seguramente marcado por, en buena medida, la implementación de algunas de esas reformas que Francisco no pudo implementar al interior de la iglesia, pero el legado de Fratelli Tutti, el legado de Laudato Si, el legado de una doctrina social de la iglesia en donde se concibe la economía al servicio de los seres humanos y no al servicio de la riqueza, me parece que va a quedar marcado.
Y va a quedar marcado, entre otras, además, simplemente por la continuidad de quienes hoy son cardenales y quienes van a darle continuidad a esta idea de la Iglesia. Eh, pero me parece que quizá lo más valioso es que Francisco nos deja también otros legados de construcción de sociedad. Y lo digo especialmente para América Latina. Nos deja el legado de construir con esperanza en un territorio en donde los jóvenes están reclamando esto. Entonces la juventud recibió ese mensaje de que ellos deberían ser sembradores de esperanza. Yo creo que esa es una forma de continuidad. En segundo lugar, el legado de la unidad, que no podemos seguir en el marco de esta polarización, de esta pelea mutua entre nosotros mismos y que se necesita una reconciliación para que haya futuro. Creo que América Latina tiene mucho para recibir de ese mensaje. Y el otro es el amor a los marginados, a los vulnerables, a los desempleados, a los pobres, a los migrantes, a los que no tienen empleo, a los enfermos. Me parece que ese mensaje también va a quedar y hoy más que nunca se necesita reivindicar el mensaje porque lo que está sucediendo en el mundo con la destrucción del comercio internacional, con estas lógicas económicas que conciben incluso la idea de guerras comerciales, lo que hace es que termina debilitando a las economías y sobre todo debilitando el papel de la economía con corazón y con rostro humano. Bien, estimado José Manuel, también le pregunto sobre esa visita significativa que tuvo el Papa Francisco en el año 2017. No la podemos dejar de mencionar. ¿Qué significó la presencia del pontífice en uno de los países más importantes y también más católicos de América Latina? Afortunadamente los colombianos pudieron ver en presencia allí físicamente a Francisco. Quizás otros países de América Latina no tuvieron esa suerte. Yo creo que llegó en un momento muy importante, llegó en un momento en donde se avanzaba en la construcción de ese acuerdo de paz y creo que dejó un mensaje que todavía tenemos que construir en Colombia, el mensaje de que hay que tejer una paz, pero una paz con verdad, una paz en donde haya genuinamente la posibilidad de sanar las heridas. En segundo lugar, me parece que hizo un llamado a la iglesia colombiana a ser más humilde, a ser más cercana a los seres humanos. Yo creo firmemente que Colombia, por lo menos la iglesia colombiana, tiene que tener de nuevo ese mensaje permanentemente en su construcción. Hizo un mensaje también a la política como un acto de caridad y entender también que hay que enfrentar los escenarios de polarización y de corrupción. Yo creo que fue muy importante en su momento y sus visitas a distintas ciudades de Colombia, Villavicencio, en fin, las visitas que tuvo el Papa Francisco fueron significativas, icónicas. Luego eso está en la memoria de un país que todavía tiene que construir con más esperanza, con más unidad, con paz y con amor. Bien, muchísimas gracias a nuestro invitado que nos ha comentado muy ampliamente sobre el legado del Papa Francisco, también la visión geopolítica y geoeconómica del pontífice. Estamos conversando con José Manuel Restrepo, economista y rector de la Universidad EIA y también exministro de Comercio de Colombia y exrector de la Universidad del Rosario. Nos quedamos con usted, mi estimado, porque en la próxima parte quisiera conversar sobre lo que está pasando en Colombia en torno a la consulta popular del próximo 1 de mayo y las implicaciones que esto tiene para la economía, también para el sector salud, porque estamos hablando de reformas que fueron bloqueadas en principio por el Congreso colombiano y que el presidente Petro busca revivir. Lo conversamos en la próxima parte con nuestro invitado esta mañana. Vamos a la pausa, 7:48 minutos en Caracas.